El título de hoy es Un gran despertar religioso, es el capítulo 21 y nos lleva, conforme estamos viendo, ¿verdad?, en el periodo que va desde 1798 a 1844, donde este despertar no fue solo en Estados Unidos, sino que ocurrió en diferentes lugares del mundo. Y luego veremos en sitios bastante extraños, pero también el Espíritu de Dios está ahí. Bien, recordamos siempre cómo podéis contactar con nosotros en el número de teléfono de la iglesia, por el WhatsApp, si tenéis alguna pregunta o alguna sugerencia, y también el correo electrónico, lasrosasiglesias@hotmail.com, para que nos hagáis llegar vuestras sugerencias, preguntas, inquietudes, etcétera, para que podamos estar en comunión. Bueno, hermanos, quiero empezar con el Salmo 119, 105. Es un texto que todos conocemos, ¿verdad? Que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Vemos como la palabra de Dios fue luz a través de la Reforma, y a través de su palabra Dios siempre ha guiado a su pueblo y lo sigue haciendo hoy en día. Y lo hace, claro, como hemos visto, a través de su palabra. Hemos visto que gran parte de la Reforma era precisamente para volver a la verdad de la palabra de Dios, para que la palabra de Dios pudiese llegar al pueblo, para que la palabra de Dios pudiera ser oída en su verdad, sin tradiciones, sin prohibiciones. También Dios nos ha guiado a su pueblo a través de los profetas. Y vamos a ver que en este gran despertar religioso que vamos a hablar es en base a que se empiezan a entender las profecías, especialmente las de Daniel. Es cierto que el ángel le dice a Daniel: tú sella el libro porque será para el tiempo del fin, pero a partir de 1798 se empiezan a estudiar las profecías del libro de Daniel. Y también el Señor ha guiado a su pueblo por medio de los despertares religiosos o los reavivamientos. Sé que siempre se habla de esto, del reavivamiento, pero es necesario que el pueblo de Dios viva un despertar religioso en cada generación hasta que Cristo venga, porque es una gran necesidad en la iglesia y en toda época. Ha sido una gran necesidad para la iglesia. Bueno, esto es lo que hacía falta después del chasco de 1844, un despertar que se basó en dos grandes verdades bíblicas. Ya vimos que Miller, los milleritas o los adventistas, porque esperaban el advenimiento de Jesús, hicieron los cálculos correctamente, pero hubo un detalle que olvidaron, y es la palabra santuario. En la palabra santuario no se dieron cuenta, pero luego, después del chasco, hubo un gran despertar religioso que se basó especialmente en que se descubrió que había un santuario celestial, la verdad del santuario celestial, donde el Señor fue guiando a su pueblo para que comprendiesen que la palabra santuario en Daniel 8:14 se refería al santuario celestial. Y también el mensaje de los tres ángeles, el mensaje del despertar. Era necesario que la luz volviese a brillar con fuerza. A través de las profecías se nos indica un camino de eventos que nos lleva al mensaje que Dios quiere que se proclame. Y vemos como en todo es Dios el que guía a su pueblo. Es Dios el que va guiando y el que va dirigiéndolo todo. Bueno, en uso de sus mensajes decía darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Pues hemos visto que los eventos se van desarrollando. Hay una serie de eventos que se van desarrollando. ¿Por qué? Porque el plan de Dios se tiene que cumplir. Y el plan de Dios está escrito en su palabra y los eventos se van cumpliendo a su debido tiempo. Y ahora este despertar nos lleva a comprender el mensaje de la hora del juicio. La hora de su juicio ha llegado. Es cierto que era una profecía sellada, pero ahora se abría porque era para el tiempo del fin. Estamos hablando de Daniel. Cristo está a las puertas. Hemos visto que el hombre de pecado ya se había manifestado durante esos 1260 años, que su poder termina en 1798. Pero a pesar de que el hombre de pecado ya se había manifestado, vemos como después de 1798 la apostasía se ciega con la iglesia, porque se supone que era el periodo donde la iglesia tenía que despertar más, pero sin embargo volvieron otra vez un poco a los errores del pasado, a
a todo lo que les llevó de nuevo fue un retroceso, hasta que surge, como vimos la semana pasada, Guillermo Miller y un grupo que empiezan a predicar sobre la venida de Cristo. Después de 1798 había que predicar la segunda venida, pero sin fecha concreta. Dios nunca quiso que se le pusiese fecha. Esto lo dice claramente también la hermana Elena White. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, porque ahora dentro de nuestra iglesia hay una corriente que han fijado de nuevo una fecha para la venida de Jesús. Y vemos como es un error fijar fechas, fechas concretas. Y hemos visto porque es cierto que Dios quería que se predicase la segunda venida, pero sin poner ninguna fecha. 1798, el libro de Daniel es desellado, es abierto y se ha de predicar el mensaje del juicio. Y en 1844, a partir de esta fecha, en la purificación del santuario, se debía predicar el mensaje de los 3 ángeles. He hecho un pequeñito esquema para que lo entendamos perfectamente, ¿de acuerdo? En el libro de Daniel se nos habla de 4 fechas proféticas, ¿verdad? Una son los 1260 días, años que están aquí, 1290, ambos periodos terminan en 1798 y después nos habla de un periodo de 1335 años que termina en 1844. La hermana Elena White dice claramente que a partir de 1844 ya no hay profecías de tiempo específico. Sí que hay profecías, pero no hay profecías que marquen tiempos específicos, como por ejemplo la de los 2300 tardes y mañana, 1260, 1290 o 1335. ¿Por qué esto es importante, hermanos? Es importante porque, bueno, hay alguna corriente también que surge dentro de la Iglesia que dicen que los 1335 días no eran en esta fecha, sino en el tiempo que nosotros vivimos ahora y que tenían que ver con el sábado. Así que, por favor, tengamos cuidado porque la hermana Elena White es clara. Después de 1844 ya no hay profecías de tiempo específicas, ¿eh? Entonces vemos aquí un poquito. Mirad, en los 1260 años fue la supremacía papal. Como hemos dicho, el hombre de pecado se rebela. ¿Cómo se revela el hombre de pecado? A través de persecuciones, ejecuciones, etcétera, etcétera, etcétera. En 1798 se termina con este poder, ya vimos cómo. El libro de Daniel es abierto y hay un despertar religioso en el estudio de las profecías, especialmente en el libro de Daniel y también en el libro de Apocalipsis. Desde 1798 hasta 1844 el plan del Señor era que se tenía que predicar la segunda venida. Ese era el despertar, pero hemos dicho sin una fecha concreta. Y también se tenía que advertir que la hora de su juicio iba a llegar. En 1844 nosotros sabemos que se purifica el santuario y comienza el juicio anterior al advenimiento. Por lo tanto, el plan de Dios es que desde 1844 hasta la segunda venida de Cristo, que no sabemos la fecha, se tenía que predicar el mensaje de los 3 ángeles. Y la hermana Elena White nos va a hablar perfectamente, que luego lo vamos a ver, que en el tiempo de Miller, la Iglesia predicó muy bien el mensaje del primer ángel. Bueno, seguimos un poquito. Bueno, el adventismo. Vamos a ver. Como en la Reforma, el adventismo surgió en varios lugares diferentes al mismo tiempo. No solo fue en Estados Unidos. Es cierto que nuestra iglesia sí que nace en Estados Unidos tiempo después. Pero cuando yo hablo del adventismo no me refiero a nuestra iglesia. Me refiero a todos aquellos que esperaban el regreso de Jesús, que predicaban el regreso de Jesús. Y hemos visto también en capítulos anteriores que la Reforma no comienza solo con Lutero, sino que comienza en muchos lugares y con muchos hombres y mujeres que querían llevar el estandarte de la verdad. Y lo mismo pasa con el adventismo. Ocurre en varios lugares, en Europa y en América. Por ejemplo, en Europa un hombre importante en 1821 fue este hombre que tenemos aquí, el doctor Joseph Wolf. Empezó a proclamar la pronta venida de Cristo 3 años después de Miller. Es interesante porque este hombre era de origen judío, pero nació en Alemania y desde joven se convenció de la verdad del cristianismo. Bueno, era un hombre muy inteligente, le gustaba estar presente en las conversaciones. Su padre era un rabino judío que tenía una sinagoga. Y cuando su padre se reunía a hablar de la palabra de las Escrituras, en este caso del Antiguo Testamento, con otros judíos, él le gustaba estar presente y escuchar las conversaciones. Tenía un vecino mucho mayor que él, que era cristiano, y le habló de Jesús. Como vosotros sabéis, algunos judíos
y hoy todavía lo hacen, no aceptan a Jesús como el verdadero Mesías. Pero dijo a Wolf que leyera el capítulo 53 de Isaías. Wolf lo hizo y se quedó impresionado por la exactitud de lo que decía en cuanto al Mesías y que se cumplía en Jesús. Se vio totalmente sorprendido cómo el texto de Isaías 53 lo podía aplicar, y así lo hacían a través de los evangelios, se podía aplicar a Jesús. A los 11 años se fue de casa para intentar ganarse la vida. Se dice que tuvo unas diferencias con su padre, porque él le decía que tenía que leer Isaías 53 y que tenía que aplicarlo a Jesús, cosa que el padre no quería. Y hubo un poquito de tensión entre ellos. Bueno, hace que él a los 11 años se fuera de su casa para intentar ganarse la vida. Acudió a amigos judíos, pero cuando estos se enteraron que él estaba interesado en el cristianismo, lo echaron como que había apostatado del judaísmo. Bueno, él a través de esta lectura de Isaías 53 aceptó la verdad de la primera venida de Cristo como varón de dolores experimentado en quebranto. Y vio que las profecías que se referían a Jesús eran exactas. No solamente en Isaías, tenemos en todo el Antiguo Testamento muchas profecías que se aplican a Cristo Jesús. Él siguió su camino y hablaba a los judíos acerca de Cristo, y entonces empezó a predicar sobre la segunda venida. Él vio claramente cómo se cumplía una parte en la primera venida y cómo la promesa de Jesús de la segunda venida. Entonces comenzó a predicar que Jesús venía. Y Wolf creía que la segunda venida era inminente, según interpretó en los periodos proféticos. Este hombre empezó a estudiar mucho el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. En cuanto él estaba predicando, mucha gente le contestaba: el día y la hora nadie lo sabe. Y él decía que eso es cierto. Lo dice claramente el Evangelio, lo dice Jesús. Dice: pero el Señor nos habló de señales que indican la proximidad. Es cierto. Jesús, así lo recogen los Evangelios, Mateo 24, también en Lucas, ¿verdad? Hace una serie de señales de todos los eventos que van a ocurrir antes de su segunda venida. Y es cierto que el día y la hora nadie lo sabe. Y nosotros estamos de acuerdo en eso. Pero también es cierto, hermanos, que las señales nos indican la proximidad. Pero esto hizo que él alentase a todos a estudiar especialmente el libro de Daniel. Bueno, en el periodo de 1821 a 1845, Wolf viajó por muchos lugares. Llegó, por ejemplo, a Nueva York en 1837 y comenzó a predicar sobre la venida de Cristo. Fue tanto su predicación que consiguió hablar en una sala, de una conferencia en una sala del Congreso de los Estados Unidos de América. Visitó países muy hostiles, solo y sin protección. Él decía que la mejor arma es la oración, el amor de Dios y la Biblia. Gracias a su labor, el mensaje del juicio fue predicado en muchos lugares. Bueno, hay una serie de hechos asombrosos que ocurren simultáneamente en diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, en este lugar se llama Bokhara, está al norte de lo que hoy es Turquía. Es una ciudad muy, muy importante. Es muy famosa por sus alfombras. Tiene unas alfombras preciosas, alfombras persas, donde, bueno, tiene grandes mercados. Bueno, esta ciudad es una ciudad que se puede escuchar el mensaje de la segunda venida. Había sido proclamado por un pueblo remoto. Este pueblo tenía un libro que se llamaba Shirah, ¿vale? Este libro no sé exactamente lo que es, no he podido buscar mucha información, pero bueno, podría ser una especie de libro sagrado. Sabes que en muchos lugares, tanto hindúes, en la zona de Asia, pues tienen lo que se llaman los suras, que son sus libros sagrados. Este libro Shirah podía ser uno de ellos. Pero en este libro decía que Cristo iba a venir antes de 1840. Es decir, se estaban acercando también a la fecha de 1844. También en esta zona, esta es la zona de Tartaria, de ahí viene la palabra tártaros, ¿vale? Es una zona muy amplia, tiene un poquito de Siberia, un poquito de toda esta zona de Asia. Bueno, otro misionero encontró una creencia similar aquí. Creían que Cristo vendría en 1844. ¿De acuerdo?
También en 1826 el mensaje de la segunda venida comenzó a predicarse en Inglaterra. Muchos ministros anglicanos predicaban el mensaje adventista y creían firmemente que Cristo iba a venir en 1844. También en Chile, en América del Sur, un jesuita llamado Lacunza, español, este hombre se llamaba Manuel de Lacunza y Díaz, pero se le conoce con un seudónimo, Josafat ben Edra, cogió un seudónimo judío. Bueno, fue un gran sacerdote jesuita, pero fue un gran teólogo que conoció la verdad, comenzó a estudiar las profecías y también predicaba que Cristo iba a venir muy pronto. Que Cristo iba a venir pronto. También en Alemania, un hombre llamado Bengel comenzó a predicar la segunda venida cuando estudiaba el libro de Apocalipsis. Bueno, el mensaje también fue predicado en muchos lugares del mundo. En muchos lugares del mundo fue predicado este mensaje. Y es muy interesante porque cuando los adultos no hacían caso, se les predicaba a los niños. Y así se estaba cumpliendo, ¿verdad?, lo que dice el Salmo, capítulo 8, versículo 2. Por causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza de labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde. Esto ocurre cuando otro hombre empieza a predicar en Ginebra. Este hombre se llamaba Gausen. Bueno, él era un estudiante y comenzó a predicar la segunda venida de Cristo. Especialmente se sintió atraído por Daniel capítulo 2 y les sorprendió la exactitud como los eventos proféticos que ahí se relatan se iban cumpliendo. Él vio que se cumplían en la historia y que es cierto que a Babilonia le sucedió, la conquistó los medos y los persas, luego vinieron los griegos, los romanos, etc. O sea, él veo que todo esto ocurría. Y él pensaba que, claro, él interpretó correctamente que esa piedra que lo destruía todo era la venida de Cristo, pero él pensaba que era ya, que Cristo iba a venir ya. Llegó a la conclusión de que la venida era inminente. Este mensaje fue rechazado por muchos eruditos y muchos adultos en general, porque mucha gente pensaba que todo esto era muy complicado de entender. Así que Gausen, ¿qué hizo? Pues comenzó a predicar a los niños y su esfuerzo se vio recompensado. Los niños predicaban a los mayores y venían a escucharlo. La iglesia se llenaba de hombres de saber, de extranjeros, de forasteros que estaban de paso por Ginebra. Así el mensaje de la segunda venida fue llevado a muchos lugares, porque luego estas personas se iban a sus lugares y predicaban también lo que habían escuchado. Entonces Gausen empezó a escribir unos estudios sobre profecía. Especialmente empezó a escribir sobre el libro de Daniel. Pero, lógicamente, cuando uno hace la obra de Dios, siempre van a surgir problemas. Y eso lo hemos visto a lo largo de todos estos estudios que estamos dando. Gausen era uno de los predicadores más distinguidos, pero tuvo muchos problemas. Por ejemplo, fue suspendido de su ministerio. Le dijeron que había cometido un crimen muy grande. Su crimen fue que él enseñaba con la Biblia y no con el catecismo, porque él pensaba que el catecismo estaba obsoleto, pensaba que eso no era un libro viejo que no servía para nada y se debía de instruir con la Biblia. Siempre defendió la palabra de Dios. Bueno, esto no le hizo que se acobardase, sino que junto a otros teólogos formaron un seminario de teología independiente, no adscrito a ninguna denominación religiosa. Así que ahí empezaron a enseñar a los niños y les enseñaban con las escrituras. Sus libros sobre las profecías despertaron mucho interés y también mucho rechazo, especialmente con el modernismo, con la Ilustración, que como vimos había surgido después de la Revolución Francesa. Bueno, también llega a Escandinavia. Escandinavia es esta península formada por Dinamarca, Noruega, Suecia y también Irlanda. Es esta zona de aquí, y aquí también llega el Evangelio. El mensaje de la segunda venida se predica también en Escandinavia y suscita mucho interés en todo el país. Hay un gran despertar. Muchos fueron despertados con este mensaje
Muchos confesaban sus pecados, buscaban el perdón en Cristo en vez de buscarlo en los sacerdotes, como decía. Lógicamente, esto supuso que el clero se oponiese con todas sus fuerzas. Pero aún así, la obra se seguía. Muchos ministros que predicaban la segunda venida fueron encarcelados, muchos fueron silenciados, se les prohibía hablar. Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió lo mismo que en Ginebra. A pesar de la oposición, el mensaje se predicó de forma milagrosa. Los niños pequeños, como eran menores de edad, la ley del Estado no pudo silenciarlos porque la ley no se aplicaba a los menores de edad. Por lo tanto, empezaron a predicar a las clases más bajas, que amaban al Salvador y estaban tratando de obedecer a Dios. Y a partir de ahí los niños animaban a todos a buscar el perdón, a buscar a Dios. Incluso condenaron la inmoralidad y reprendían la apostasía y animaban a la gente a prepararse para la segunda venida. Y esto supuso en Escandinavia también un gran despertar religioso. Luego se empezó a predicar a las clases más elevadas y el mensaje de la segunda venida fue despertando la conciencia de muchos. En mi libro, en mi conflicto, en la página 241, dice así: era la voluntad de Dios que las buenas nuevas de la venida del Salvador fuesen publicadas en los países escandinavos, y cuando las voces de sus siervos fueron silenciadas, Él puso su espíritu en los niños para que pudieran realizar la obra. Así que vemos cómo el Señor lo va dirigiendo todo, cómo el Señor, el Espíritu Santo, va conduciéndolo todo. Bueno, a pesar de la oposición, el mensaje se extendió. Nos dice también la hermana Elena White que a Guillermo Miller y sus colaboradores les fue encomendada la misión de la amonestación en los Estados Unidos de Norteamérica. Dicho país vino a ser el centro del gran movimiento adventista. Allí fue donde la profecía del mensaje del primer ángel tuvo su cumplimiento más directo. Los escritos de Miller y de sus compañeros se propagaron hasta en países lejanos. A donde quiera que hubiese penetrado misioneros, allá también fueron llevadas las alegres nuevas de la pronta venida de Cristo. Por todas partes fue predicado el mensaje del Evangelio eterno. Temed a Dios y darle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Vemos cómo el mensaje se fue extendiendo en muchísimos lugares. Ahora bien, es cierto que el día y la hora nadie la sabe. Mucha gente se oponía a este mensaje diciéndole a todos que estaban yendo en contra de la palabra de Dios, porque dice que la hora y el día nadie lo sabía. ¿Cómo es que ellos podían poner una fecha? Pero me gusta mucho este párrafo, que también está en el conflicto. Dice así: no debe interpretarse una declaración del Salvador en forma que venga a anular otra. Aunque nadie sepa el día ni la hora de su venida, se nos exhorta y se requiere de nosotros que sepamos cuándo está cerca. Se nos enseña además que menospreciar su aviso y negarse a averiguar cuándo su advenimiento esté cercano será tan fatal para nosotros como lo fue para los que vivieron en los días de Noé, que no supieron cuándo vendría el diluvio. Y la parábola del mismo capítulo, que pone en contraste al siervo fiel y al malo, que señala la suerte de aquel que dice en su corazón: mi Señor se tarda en venir, enseña cómo considerará y recompensará a Cristo a los que encuentre velando y proclamando su venida, y a los que la nieguen. Velad pues, dice y añade, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor viniese, le hallare haciendo así. Y si no velares, vendré a ti como un ladrón, y no sabrás cuándo vendré a ti. Por lo tanto, hermanos, esta declaración nos dice cuán importante es la preparación para el despertar. Bueno, hermanos, la Biblia nos dice, primero nos dice: vendré como un ladrón, en Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Cuando digan paz y seguridad, primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3. Que no estamos en tinieblas en cuanto a la segunda venida, primera de Tesalonicenses 5, 4. O que el Señor cumplirá su promesa, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Todo esto, ¿por qué? Para que no seamos ignorantes en cuanto al mensaje de la segunda venida. Una cosa es cierta: la fecha nadie lo sabe, pero otra cosa es cierta, hermanos: las señales nos van indicando que la proximidad de Cristo cada día está más cerca. Por lo tanto, es hora ya de que nos preparemos para el despertar y para proclamar el mensaje del advenimiento.
Las señales proféticas indican que está cerca. Todo esto lo vemos. Bueno, en esta época muchos aceptaban, vemos como muchos aceptaban. Los humildes y los piadosos de las iglesias aceptaban el mensaje de la segunda venida, estudiaban la Biblia y estaban en contra de la opinión popular. Donde no había control del clero, muchos estudiaban la Biblia por sí mismos. Algunos fueron perseguidos por sus hermanos, otros callaron por miedo. Pero el mensaje se fue predicando, porque el tiempo estaba cerca. Nos encontramos pocas semanas antes de 1844, del 22 de octubre de 1844. Vemos que pocas semanas antes de esta fecha estaban ocurriendo muchísimas cosas. La mayoría de las personas que creían que Cristo iba a venir dejaban sus trabajos, dejaban sus negocios, se dedicaban a predicar el mensaje, a ir a predicarle a los demás que el tiempo estaba cerca. Se examinaban los pensamientos, se examinaban las emociones, se examinaban los corazones. El carácter de los que esperaban era transformado por el Espíritu Santo. Se pedía perdón de pecados de corazón, sinceramente, y había un arrepentimiento de todo corazón, un arrepentimiento genuino. Había una fe ferviente y muy sincera. La pregunta es, ¿por qué si había tanta fe y si eran tan sinceros, por qué pasaron por un chasco tan amargo? ¿Por qué tuvieron que pasar por ese chasco? Bueno, la respuesta es clara, porque Dios tenía que probar a su pueblo. En Apocalipsis capítulo 10, el ángel, recordáis que le dice a Juan, toma el librito y será dulce en la boca, pero te amargará en el vientre. Es decir, Dios tenía que probar a su pueblo. Su mano ocultó el error en el cálculo de los eventos. No fue descubierto por nadie. El error sencillamente estaba, como hemos dicho, en la palabra santuario. Sencillamente estaba ahí, pero nadie se dio cuenta hasta después del chasco, que fue el mismo Dios. El día siguiente, el día 23 de octubre, el Señor se lo dijo en visión a Hiram Henson, un hombre que estaba cruzando un maizal y que iba a alentar a aquellos que habían sido chasqueados a orar con ellos y a estudiar la Biblia. Y entonces el Señor le dijo que se habían equivocado en la palabra santuario. Bueno, vamos a ver un poquito el chasco. Ya vimos la semana pasada un poquito esto del chasco, pero lo tenemos que ver también. Pasó el tiempo y Cristo no vino. El día que se había fijado, 22 de octubre de 1844, todos estaban esperando la venida de Cristo y Cristo no vino, Cristo no apareció. Muchos experimentaron un amargo chasco. Pero los designios de Dios se estaban cumpliendo. Dios quería que su pueblo pasase por un despertar, un gran despertar. Dios estaba probando los corazones de los que profesaban estar esperando su aparición. Otros no habían preparado sus corazones y no fueron chasqueados porque no creyeron en el mensaje. Y estos fueron los que ridiculizaron y se reían de aquellos que habían estado esperando en 1844. Pero el Señor tuvo que probar la fe para que después del chasco el Espíritu Santo los guiase y pudieran descubrir todas las verdades que todavía no habían descubierto. Así que, hermanos, termino. Jesús y los ángeles contemplaron con amor y simpatía a los probados y a los fieles. Aunque fueron chasqueados, mantuvieron su fe. Seremos probados, hermanos. Es así, nuestra fe será puesta a prueba en muchos momentos y a lo mejor el momento que estamos viviendo hoy en día sea también una prueba de nuestra fe. Pero si viéramos las cosas celestiales, veríamos a los ángeles que se acercan y nos protegen de Satanás. Y quisiera terminar con una exhortación. Dice: ojalá hubiese aún entre el pueblo que profesa pertenecer a Dios el mismo espíritu para estudiar el corazón y la misma fe sincera y de ericia. Si hubiesen seguido humillándose así ante el Señor y dirigiendo sus súplicas al trono de misericordia, poseerían una experiencia mucho más valiosa que la poseen ahora. No se ora lo bastante. Escasea la comprensión de la condición real del pecado, y la falta de una fe viva deja a muchos destituidos de la gracia tan abundantemente provista por nuestro Redentor. Mis hermanos, es cierto que el chasco fue terrible, y es cierto que Dios prueba nuestra fe, pero también es cierto que para muchos
les hizo estudiar las escrituras, estar atento a las señales, a las profecías, y el Señor condujo a su pueblo como siempre lo ha hecho. Y el Señor sigue conduciendo ahora, hoy en día, a su pueblo. Así que, hermanos, preparémonos porque estamos viviendo la última generación, porque muy pronto Cristo vendrá en las nubes de los cielos. Que el Señor os bendiga. Amén.